Bueno, shalom, amados hermanos, es una tremenda bendición una vez más poder compartir la palabra de nuestro Padre Eterno. Así que pues tenemos un tema pendiente, ¿verdad? Y es el tema de la oración, ¿verdad? Es el tema de la tefilá, como decía en el post, en el anuncio, ¿verdad? Oración, tefilá. Cómo debemos orar y qué dicen las escrituras y cuántas veces al día. Así que vamos a hacer una breve oración para luego entrar en materia. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Toda Rabá, muchas gracias, Padre, por darnos vida y permitirnos estar nuevamente conectados. Y bueno, primeramente que tu presencia esté con nosotros y luego pues enlazados con los hermanos a través de la red social, Padre, de las redes sociales. Queremos que usted sea el que nos enseñe, que nos ministre, y lo que hablemos pues sea su palabra. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bueno, nos quedamos la semana pasada tuvimos la primera parte, ¿verdad?, de este tema de la oración. Y bueno, comenzamos hablando de la oración que elevó Salomón al construir el templo. El Eterno le responde a Salomón, ¿verdad?, de que pues sus oídos estarían atentos a las oraciones de su pueblo. Y si su pueblo se desviaba, pero si hacía teshuvá, si se arrepentía, el Eterno pues escucharía el clamor, sanaría su tierra todo y cuanto su pueblo se humillase. Entonces, a partir de ahí, dimos una serie de comentarios, ¿verdad?, acerca de lo importante que es orar, lo importante que es hablar con el Eterno, porque en una comunicación, pues, ambos tenemos que hablar, y en el caso del Eterno, Él nos habla a través de las Escrituras y nosotros le hablamos a Él por medio de la tefilá, por medio de la oración. Entonces, decíamos, ¿verdad?, de que ya desde los tiempos antiguos, esto no es desde los tiempos del Mesías o del Mesías para acá, tampoco queremos decir de que las oraciones, porque se llegó a decir esto, pues obviamente el reino del sur o el pueblo judío, ellos por la misma cuestión de tener una venda sobre el Mesías, sobre quién es el Mesías y no recibirle, porque eso estaba así profetizado que así debería de ser, pues ellos dijeron de que las oraciones diarias iban a suplantar los sacrificios de los animales. Pero eso no puede ser, porque ya antiguamente ya se hacían estas oraciones. Es decir, ya se hacían estas tefilot. Esto es algo que viene de mucho más, o sea, es decir, desde los tiempos antiguos, antes a Yeshua. Entonces, hablábamos, ¿verdad?, en primer lugar, de que han existido tres veces, tres horarios en el día, cuando nuestro pueblo dedica un tiempo para hablar con Él. Es decir, usted puede hablar todo el día si quiere, y usted puede hablar toda la noche, usted puede hacerlo cuando quiera, pero hay un horario específico donde justamente el pueblo, ¿verdad?, venía y clamaba delante del Eterno. Entonces, por eso es que hablábamos, por ejemplo, tocamos pasajes como, vamos a ver, como el libro de Lamentaciones, ¿verdad?, 3.22 y 3.23, donde hablaba acerca de que las misericordias del Eterno son nuevas cada mañana. David decía, por ejemplo, en el Salmo 143.8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, ¿verdad? Y obviamente, pues, el Salmo 55.17, que nos dice,
tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces, estamos hablando de tres oraciones, de 3 veces al día. Acá en el Salmo 55:17 menciona 3 ocasiones. Ahora, llegamos a decir, ¿no?, que hoy en día se le conocen como la oración de la mañana, que es la oración del amanecer, que es Shaharit, ¿verdad? Shaharit, ahí es donde hablábamos de que, pues, inclusive nosotros al abrir nuestros ojos, solo abrimos nuestros ojos y tenemos que decirle al Eterno: te agradezco, Rey viviente, ¿verdad? Eterno, Elohim nuestro, porque me has devuelto el alma. Grande es tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones. En hebreo, la frase se llama la oración Modeani. Modeani lefaneja, melachai behayan, shehejesarta binishmati behemla rabá emunateja, que es justamente lo que acabo de mencionar en español, ¿verdad? Seguido de, pues, oraciones, que bien pueden ser oraciones que salgan de nuestro corazón. En el Sidur, que es el orden, pues ahí colocaron una serie de oraciones, de bendiciones, de salmos, ¿verdad? Para que no se nos olvidara cómo orar. Pero igual, nuestra oración puede ser también una oración que salga de nuestro corazón y que vaya directamente hacia el trono del Eterno. ¿Ya? Como dijimos al principio, lo que necesitamos es tener paz con el Eterno, tener esa paz que tiene Él, andar guardando sus mandamientos para que nuestras oraciones no tengan, no tengan ningún tipo de detención, ¿no? Ningún tipo de muro. Por eso le citábamos el libro de Proverbios 28:9, donde dice que si apartamos nuestro oído para oír la Torá, nuestra abominación va a ser abominable. Y como por ejemplo Zacarías 7:12, donde dice: si ustedes pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, la Torá, ni las palabras de los profetas, entonces así como ustedes no oyeron, cuando ustedes clamen tampoco yo no voy a oír, ¿verdad? Y la otra es que decíamos que es preciso que la oración tiene que ser, el hablar con el Eterno, pues hay que hablar con sinceridad, porque Él lo sabe todo. Por eso es que dice que la oración de una persona constricta y humillada jamás la despreciará el Eterno. Sus oídos están atentos a las súplicas de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que le aman. Entonces es importante esto. Hablábamos también, ¿verdad?, de que los nombres, inclusive pues han recibido nombres estas 3 oraciones, y a una se le llama Shaharit, ¿verdad?, que es al amanecer. A la otra decíamos que se le llama Minja, que es al atardecer, y Arbit al anochecer. Entonces, el horario de Shaharit, por ejemplo, es de madrugada. Es decir, cuando, si es posible, antes que salga el sol, ¿verdad? O cuando está saliendo el sol, es Shaharit. Entonces, teníamos palabras de David donde decía: de mañana me levantaré a ti y esperaré. Oh Adonai, de mañana oirás mi voz. Así está escrito en el libro de los Salmos. Y tenemos la oración de la tarde, que también se le llama Minja. Y esta oración de la tarde, digamos, estaba ya abierta la puerta para que llegasen al templo después, es decir, desde el mediodía abajo. Desde el mediodía podía ser al mediodía, podía ser a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y podían llegar hasta antes de la puesta del sol. Por eso es que vamos a tener un par de ejemplos donde se va a mencionar al mediodía, van a ver ustedes, y en otro lugar se habla de la hora novena. Estos son, digamos, como la segunda oración en el día. La segunda oración en el día. Y luego tenemos la última, que en este caso es Arbit,
que es al anochecer, ¿verdad? Aquí estamos viéndolas desde un punto de vista donde, es decir, comenzando el día por la parte clara. Pero si lo vemos desde hebraicamente hablando, pues obviamente los días comienzan a las 6 de la tarde del día anterior. Entonces podríamos decir la noche, y luego de la noche al mediodía, perdón, y luego de la noche al amanecer, y luego después ya al atardecer. Entonces, mencionábamos obviamente cómo olvidar recitar el Shema Israel, que yo pues les digo, les invito a los que no se lo pueden, que se lo aprendan, ¿verdad? Que se lo aprendan. De hecho, el Shema Israel es cantado, ¿verdad? Entonces es necesario también que se lo aprenda cantado. Sí puede decirlo así, ¿verdad? Puede decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o Oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno. Pero hay una forma, y lo voy a cantar especialmente para que usted se aprenda esto que es por la mañana, al levantarse, y también se recita en la noche, al acostarse, y también se recita al mediodía, porque el Shema es algo que cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por los caminos, es decir, no hay una regla en sí, ¿verdad? De cuántas veces uno puede decirlo. Lo que sí está escrito es que al levantarse y al acostarse, ¿verdad? Y esto dice de la siguiente manera. Oigan bien, primero se canta la parte del Shema, y después se agrega la parte donde dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que significa bendito sea su nombre glorioso que reina por siempre. Y después uno se queda recitando, ¿verdad? Lo que dice la parte de Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y amarás al Eterno con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos, y las atarás las pondrás en las puertas, ¿verdad? De tus casas, siendo en los postes, y las tendrás en medio en medio de tus ojos, y las atarás en tus manos. Bueno, y las dirás cuando andes por los caminos, cuando te levantes, cuando te acuestes. Esa parte. Pero la parte cantada es así. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ahí dijimos, oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno. Bendito sea el nombre glorioso del que reina por siempre. Eso. Entonces, después, pues obviamente, como le vuelvo a repetir, se hace que se tiene la costumbre de darle gracias al Eterno por la vista, por ejemplo, por la vista, por nuestras manos, por la inteligencia, por lo que Él nos da. O sea, es una lista grande, ¿verdad? Pero se le da gracia porque nos ha hecho, si es hombre, porque me ha hecho hombre, y si es mujer, porque la ha hecho mujer. O sea, darle gracias al Eterno por lo que somos, por donde estamos, por la época en la cual nos hemos vivido, todo. O sea, es decir, se trata de estar contentos y conformes con lo que Él nos da. Así. O sea, esto es un principio muy bonito porque la mayoría de personas muchas veces vivimos inconformes. Tenemos cosas que otras personas desearían tener,
pero nosotros no estamos felices porque queremos lo que otro tiene. Es lamentable. Entonces, desde un principio levantarnos, por eso es que lo que se hace es agradecerle al Eterno por lo que tenemos, por lo que nos da, por nuestra familia, por los hermanos que coloca a nuestro alrededor, que son de bendición para nuestras almas. O sea, todo eso hace que realmente uno se sienta feliz, porque una persona agradecida es una persona feliz. Una persona agradecida es una persona que valora lo que tiene y de verdad lo valora, porque dice por ahí de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, una persona feliz, es una persona agradecida, es una persona feliz. Es una persona que valora lo que tiene y le da gracias al Eterno por lo que tiene. Así de sencillo. No importa que tengamos mucho menos que los demás, con lo que tenemos, eso es lo que deberíamos de tener y agradecer. Entonces, y que eso sea de corazón, ¿verdad? Ya si el Eterno, pues, que hay cosas que cada uno de nosotros tiene en su corazón como metas, ¿verdad? Como metas que uno quisiera espiritualmente primero. Y entonces lo que tenemos que hacer es deleitarnos en el Eterno y seguimos con la felicidad, porque un deleite es una felicidad. ¿Y qué va a venir como consecuencia? Deleítate en el Eterno y Él concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Lo mismo de Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad el reino de Hashem y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Felices. Entonces, siempre tiene que haber una sonrisa en nuestro rostro. Sí, que vemos algunos de que andamos enojados todo el tiempo, molestos todo el tiempo, y al Eterno no le agrada eso. Al Eterno le agrada un pueblo que sea agradecido, no un pueblo que murmure, no un pueblo que ¿cómo decir? Que todo el tiempo está inconforme, ¿verdad? Que ande quejándose todo el tiempo. No, al Eterno no le agrada eso. No le agrada eso. ¿Por qué? Porque nos colma, como dice el Salmo 103. Nos has colmado de favores y misericordias. Nos has coronado de favores y misericordias que no merecemos. Eso es lo de verdad, eso es lo que de verdad tendríamos que estar con mucha alegría, porque no nos paga conforme a lo que somos. Está escrito en Lamentaciones, no nos paga conforme a lo que somos, porque si nos pagara conforme a lo que somos y ejecutara la justicia como debería de ser, yo soy el primero que ya no estuviera vivo, pero seguimos con vida. Y eso es de verdad, para estar contentos, es para estar felices que tenemos un Elohim grande, poderoso, un Elohim fuerte, como lo dice el Salmo 24, cuando dice, ¿y quién es este Rey de Gloria? Dice, ¿y quién es este Rey de Gloria? Dice, alzado puerta vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y dice, Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos. Y vuelve a decir otra vez, alzado puerta vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y dice luego, Adonai, el fuerte y valiente. Él es el Rey de la Gloria. ¿Qué más queremos? No ha perdido una batalla jamás. Entonces, eso es para que nosotros como los varones estemos confiados. Y las mujeres igual. Por eso dice la Escritura ya en Proverbios 31 que una mujer virtuosa, se ríe de lo porvenir. No le asusta nada. Se ríe de lo porvenir. Qué lindas palabras.
porque la Torá de clemencia tiene en su boca. ¡Wow! Lo mismo es para nosotros. Se le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá. Se le hubiese podido decir, nunca se aparte de tu corazón, nunca se apartará de tu mente. Se le dijo, nunca se apartará de tu boca, porque el resultado de lo que hay en la mente y en el corazón sale por la boca. Así está escrito, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es importante que nuestra boca hable realmente lo que es, ¿verdad? Que nuestra boca diga las cosas que verdaderamente son. Por eso es que hay que tener un gran cuidado con lo que hablamos. Entonces, y mucho más cuando estamos hablando de hablar con el Eterno. No podemos nosotros venir y orar con Él cuando realmente no estamos siendo francos ni sinceros. Podremos engañar. Yo lo puedo engañar a usted. Usted me puede engañar a mí. Pero el Eterno no puede ser burlado. Él sabe inclusive las cosas que nosotros le pedimos aún antes que las pidamos. Y sabe lo que vamos a decir antes que lo digamos. Y sabe si aquello que viene de nuestro corazón es verdad o no es verdad. Así. Sabe si solamente somos pantalla, como decimos, o de verdad somos personas sinceras donde lo que expresamos y lo que vivimos realmente, es decir, no es simplemente por ser vistos por los demás, sino porque hemos creído en el Dios de Israel, en el Elohim de Abraham, en el Elohim de Isaac y en el Elohim de Jacob. Entonces, vamos a ¿cómo decir? Vamos a ver acá un pasaje, otro pasaje que nos va a ayudar, y es justamente el libro de Daniel, capítulo 6 y verso 10. Daniel, capítulo 6 y verso 10. Vamos a ver lo que aquí nos dice. Fíjense bien, qué interesante esto. Esto es también para que nosotros comprendamos y entendamos que esto no es una cosa nueva. Es que estas 3 oraciones son un invento humano. No, esto viene que inclusive la misma escritura nos da un registro acerca de ello. Y vamos a verlo acá en Daniel, capítulo 6, verso 10. Dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. ¿Se da cuenta? Miren, dice que Daniel, sus recámaras, sus ventanas, dice que daban hacia Jerusalén. ¿Y por qué es necesario esto? Porque esto lo dijo Salomón al construir el templo y el Eterno se lo avaló. Y él dijo que levanten sus manos hacia este lugar y tú les oirás. Y alguien diría, bueno, cuando dice ese lugar es el templo, pero hoy no tenemos templo. Podríamos decir nosotros. Pues sabe, le voy a dar una respuesta y échesela a la bolsa. No hay templo, pero la ciudad de Jerusalén sí está. Sí está. Y el Eterno la mira como la más hermosa de todas las tierras, la tierra gloriosa. Sí, pero Salomón estaba hablando del lugar. Estaba hablando del lugar, sí, había levantado el templo, pero el templo estaba en el lugar. ¿En qué lugar? El lugar existe, lo que no está es el templo. De hecho, en el tiempo que Daniel oraba aquí, es en el tiempo de la deportación. ¿Cómo cree que estaba el templo? ¿Cómo estaba en el templo en el tiempo de Daniel? Daniel está en la deportación, habían sido es decir, exiliados a Babilonia, y el templo estaba en ruinas, las puertas quemadas, se habían robado todo, allí todo eso estaba prácticamente, no había nada ahí.
Pero sin embargo, Daniel no dejaba de orar hacia Jerusalén. Él no dejaba de hacerlo. Pues estamos en las mismas circunstancias, tampoco hay templo. Pero no quiere decir que por eso no vamos a levantar nuestras manos y dirigirnos hacia Jerusalén. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas, y lo que estamos viendo acá, es que lo hacía ¿cuántas veces al día? 3. Es lo que hemos venido diciendo. 3 veces. ¿Cuáles son esas 3 veces? Ahí viene la parte que les digo yo, la parte de los escritos antiguos de nuestro pueblo, donde se habla de Shaharit, de Minjá y Arbit. 3 veces. Y estas 3 veces se hacían, se dice, por ejemplo, que una es por Abraham, eso es tradición oral, pero es bonita la conexión que se hace, ¿verdad? Una se dice que es por Abraham, la otra se dice que es por Isaac y la otra por Jacob. De hecho, se cita Génesis 19:27 cuando se habla de la mañana, ¿verdad? Y Génesis 19:27 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Eterno, ¿verdad? Esto fue luego de que hablara, vamos a decir, donde estuvo hablando con el Eterno. Ahí subió porque estuvo hablando con él. Cuando estuvo intercediendo y hablando y hubieran 40 justos y hubieran 30 y 50, se bajó hasta 10. Entonces, ¿qué hizo? Subió por la mañana al lugar donde había estado delante del Eterno. ¿Y a qué creen que subió a ese lugar? ¿A estar viendo? ¿A pasar el tiempo? No, ellos no eran hombres que perdían el tiempo. Estos lugares, de hecho, hasta el día de hoy se buscan lugares solos. Hay una práctica que tienen los judíos que se llama Itbodedut, que se van a lugares solos y ahí hablan con el Eterno y no lo hacen, ¿cómo decir? Suavecito, sino que lo hacen, si es posible, llorando y a gritos. O sea, a soltarse delante del Eterno. Y eso es algo bonito. Es algo bonito. En cierta oportunidad estuve yo en un lugar solo, y aunque había gente, pero estaba lejos, pero me sentía tan bien en ese lugar que hubiese querido gritar. No grité porque también no estaba tan bien de mi garganta, pero sí hablé fuerte y me sentí bien, me sentí liberado, me sentí, no sé, una sensación que no les puedo decir, ¿verdad? Pero eso es, como les digo, es algo que uno lo puede hacer. Claro, la mayor parte del tiempo, pues obviamente porque lo que el Mesías, por ejemplo, tachaba de una parte de los fariseos o de los escribas y de los ancianos, ¿verdad? Es cuando les dice, ustedes no sean como ellos, vea que oran enfrente de todos para ser vistos. No, métanse en su casa, entren en su aposento y su Padre que está en secreto los recompensará en público. O sea, estaba diciendo, pues sí, porque no están haciendo eso frente a la gente, solo para ser vistos. Sin embargo, esto es otra vez por otra cosa, porque uno puede estar en un lugar como el que le acabo de mencionar, pero nadie lo está viendo. El Eterno sí está ahí, viendo y escuchando. Entonces, ¿cómo decir? El Salmo 5.3 es el que decía, oh Adonai, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Eso lo decía David Hamelech, el rey David. La parte de la Minjá, eso se hace por Isaac. Y se toma el texto de Génesis o Bereshit capítulo 24, verso 63, donde dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos que venían. Dice acá que Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. ¿Qué creen a qué salió a hacer Isaac? Bueno, cuando dice a meditar, no es simplemente estar pensando, estoy meditando. Él salió a meditar, a hablar con el Eterno y a expresar lo que había en su corazón. Eso es lo que hacía, no es que se quedó
así, vea, como los pensadores griegos. Hay una estatua de un pensador griego que está no sé dónde, pero que está así, ve. Está meditando. No, eso es griego. Cuando hablamos de meditar en el hebreo, estamos hablando de hacer una retroinspección y meditar y hablar con el creador del universo. Eso es, no perder el tiempo. Porque si uno se pone a meditar, solo a meditar nada más, teniendo la oportunidad de hablar con él, en eso de estar meditando se le van a venir otro montón de cosas a la mente. Después esto va a estar pensando en el trabajo, o en los problemas, o qué sé yo. Entonces es de conectarnos con el Creador. Tenemos Minja por Isaac. Y luego tenemos la otra que es justamente la de Arbit, ¿verdad? La de Arbit. Y para esta se dice que es por Jacob. Y se tiene un pasaje que es Génesis o Berechit, capítulo 28, verso 11, donde dice que llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. Y tomó unas piedras de aquel paraje y puso sobre su cabecera y se acostó en aquel lugar. Aquí cuando viene de Beersheba y va para Padán Aram. Ahí, pues, caminando le agarra la noche y llegó a un cierto lugar. ¿Y qué fue lo que hizo ahí? Durmió. Y después, cuando él durmió y puso unas piedras de cabeceras, se acostó en el lugar. O sea, es decir, ¿cómo iba él? Les aseguro que para que el Eterno le revelara esa noche algo muy impresionante, cuando él se levanta y dice, wow, este lugar no es otra cosa que puerta del cielo. Soñó con una escalera y ángeles subían y bajaban y el Eterno en la parte de arriba. ¿Qué cree que hizo Jacob antes de acostarse? ¿Qué cree que hizo Jacob antes de acostarse esa noche que se menciona acá? ¿Será que se le habrá olvidado orar? ¿Será que se le habrá olvidado hablar con el Creador? No, tuvo que haber, esas son las cosas implícitas. Tuvo que haber hablado con él. Y tuvo que haberse puesto en sus manos. ¿Para qué? Para que él en un lugar desolado, en un lugar desértico, donde hay animales salvajes, simplemente lo que él hiciera fuera poner una piedra y acostarse y dormirse. No habían cuatro paredes, no había nada donde esconderse. No, él oró al Eterno y confió en el Eterno. Como dice el Salmo 3, yo dormí y desperté porque el Eterno me sostuvo. Como dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Hashem, me haces vivir confiado. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas impresionantes de las Escrituras. Por esta razón, el Eterno le revela tremendo mensaje acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque la escalera con la cual Jacob soñó es nuestro amado Mesías. Él es la escalera y está escrito en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Entonces, estamos viendo acá a Arbit. Ahora, vamos a ver algo acá, fíjense bien, con respecto a lo que es, para terminar esta parte. Con respecto a la oración de la tarde, hay una cosa bien impresionante, que cuando yo lo estaba estudiando me llamó muchísimo la atención. ¿Y por qué? Por esto. Porque cuando hablamos de Isaac, que justamente es la oración de la tarde y que se relaciona con Isaac, no es una coincidencia. ¿Sabe por qué? Porque en la tarde, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se dice hasta el día de hoy en una sinagoga judía? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen en el rezo de la tarde? Así le llaman ellos, en el rezo de la tarde. ¿Qué es lo que hacen en la oración de la tarde? ¿Sabe qué es lo que hacen? Se
se leen el capítulo 22 de Génesis. ¿Y qué hay en Génesis 22? La atadura de Isaac. Eso se habla. Se lee los pasajes concernientes a la atadura de Isaac. Fíjense bien. ¿Y de qué nos habla eso? Cuando Abraham, nuestro padre, llevó a Isaac y que justamente pues lo iba a degollar y se lo iba a ofrecer en sacrificio. De eso se habla. ¿Y no le habla algo a usted? ¿No viene una luz a su vida? Que no es por esto de que, fíjense bien, ¿acaso de que nuestro amado Mesías muere justamente a la hora de la tarde? O sea, cuando se está haciendo minjá y se está recordando la atadura de Isaac, porque eso es lo que se menciona. Así se le llama, la aquedá de Isaac. Aquedá, sí, la aquedá de Isaac. O la aquedá Isaac. La atadura de Isaac, cuando lo ató a la leña para sacrificarlo. De eso se habla. Y justamente en este momento, o en este tiempo, nuestro amado Mesías estaba en la cruz. Porque le voy a decir, cuando hablamos de la oración de la tarde, es una oración que comienza al mediodía. Pero que pueden subir al mediodía, pueden subir a las 3 y pueden llegar hasta antes de que caiga el sol. Tenemos registros en las Escrituras acerca de esta oración. Y vamos a ver. Una la tenemos en el libro de Hechos, capítulo 3 y verso 1. Fíjense bien. Hechos, capítulo 3 y verso 1. Y dice de la siguiente manera allí. Dice así. Pedro y Juan, Hechos 3:1, subían juntos, oiga bien, subían juntos al templo, vean bien, a la hora novena, la hora de la oración. Solo ponga atención. ¿Cuál es la hora novena? Bueno, la hora novena, que en otras Biblias habla de la hora nona, estamos hablando de que comienza cuando el sol se pone por la mañana. Cuando el sol sale el sol por la mañana. Y cuando el sol sale por la mañana, aproximadamente sale a las 6 de la mañana, por decirlo así. Que de hecho, a las 6 comenzaba la primera hora. La primera hora de la parte clara, porque el día está constituido de 12 horas y la noche de 12 horas. Entonces, esas primeras horas que comienzan a las 6 se contabilizaban y se iban diciendo: a las 7 es la primera hora, las 8 es la segunda hora, las 9 es la hora tercia, la hora tercera, a las 10 la hora cuarta, a las 11 la hora quinta y a las 12 la hora sexta. Fíjense bien, estando nuestro Mesías en el madero, fíjense bien, en el madero, sucede de que a la hora del mediodía, fíjense bien, del mediodía hacia abajo comenzaban las primeras oraciones, es decir, minjá, las primeras oraciones, y que después había otra, vamos a decir, otro intervalo de oraciones a las 3, o sea, es decir, que se podía de mediodía hasta abajo, hasta antes de que el sol se pusiera. Pero usualmente se comenzaba al mediodía y algunos iban al mediodía y otros iban a las 3. Y justamente vemos que estas dos horas tienen un papel importante cuando nuestro amado Mesías muere, porque la Escritura nos dice que a la hora sexta fueron hechos tinieblas sobre toda la tierra. ¿Y cuál es la hora sexta? Son las 12 del mediodía. Y después se dice que nuestro Mesías entrega su espíritu, muere en la cruz a la hora nona, que es la hora novena.
¿cuál es la hora novena? Así como venimos contando que a las 6 comienza la primera hora y a las 7 llevamos una, a las 8 2, a las 9 3, a las 10 4, que de hecho nuestro Mesías fue puesto a la hora tercia en el madero, que son las 9 de la mañana. Luego después viene la hora cuarta, que son las 10, la hora quinta son las 11 de la mañana y la hora sexta, que son las 12 del mediodía. A esas horas dice que fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra, a las 12 del mediodía. Y luego después tenemos la hora séptima, que serían la 1 de la tarde, la hora octava, que serían las 2, y la hora novena, que son las 3. A esa hora, la hora novena, o la hora nona, como dice el Nuevo Testamento, así se traduce el griego, nuestro amado Mesías entrega su espíritu. Donde justamente se está hablando, hasta el día de hoy, en el Sidur, en la parte de Minjá, se habla sobre Isaac. Y por eso es que se recitan los pasajes de Génesis 22. Imagínense qué cosa, ¿no? A mí sinceramente, a mí me impacta estas cosas. Me impacta cómo las cosas se han ido dando, así como lo hoy. Tenemos otro ejemplo en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y este lo tenemos en Hechos 10:9. Vean ustedes. Vamos a ver. Hechos, capítulo 10 y verso 9. Dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Vea, cerca de la hora sexta. ¿Por qué cerca de la hora sexta? Porque usualmente se comenzaba a orar después de las 12. O sea, en otras palabras, por ahí por las 12:20 o las 12:30, después de las 12. Ustedes pueden encontrar datos en internet, si ustedes quieren buscar esto, búsquenlo. Se dice que se comenzaba a orar por ahí por las 12:30, que es cerca de la hora sexta, no exactamente a la hora sexta. Entonces, pero es después. Entonces, ¿qué hora es esta? Podría ser las 12:30, las 12:15, ¿verdad? Cuando Pedro dice que subió a orar. Ahora, ¿estaba subiendo Pedro a orar porque le dio deseo en ese momento? Pues sí, tenía que haberle dado deseo porque era el momento de la oración. Era uno de las 3 veces al día que nos viene diciendo tanto en el libro de los Salmos, como también encontramos en Daniel, donde él mismo también oraba 3 veces al día. Y voy a poner el último ejemplo. Y este lo tenemos, perdón, en Esdras, o en el libro de Esdras, capítulo 9 y el verso 5, donde dice así. Esdras, capítulo 9 y verso 5. Dice así. Y a la hora del sacrificio de la tarde, fíjense bien, y a la hora del sacrificio de la tarde, que estamos hablando de las 3 de la tarde, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Eterno, mi Dios, mi Elohim. O sea, es decir, no estamos acá, es decir, algo así como, pues, inventando. No es un invento. Es algo que lo vemos amparado a las Escrituras. Amparado a las Escrituras. Por eso es que la otra vez yo les decía,
Realmente, pues hoy en día las personas piensan y dicen, o sea, el pensamiento humano, porque cuando Adán y Eva comieron del fruto, del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, justamente lo que ellos hicieron fue tomar en sus manos, ¿qué? Las decisiones. Es decir, antes hacían las cosas como el Eterno decía, y lo que era para el Eterno bueno, para ellos era bueno. Lo que para el Eterno era malo, para ellos era malo. Pero cuando comen del fruto prohibido, las cosas dan vuelta. Y entonces, ahora, al árbol que el Eterno le estaba diciendo que era malo, ellos le estaban diciendo es bueno. ¿Por qué? Sin necesidad de palabras, los hechos hablaron por sí mismos. Y esa fue la razón por la cual fueron sacados. Entonces, hoy en día, existe ese problema hoy en día, de que cada quien quiere hacer lo que quiere y como lo cree conveniente, ¿verdad? Y todo lo alude a que el Espíritu me va a guiar. El Espíritu me dijo, y otros si el Señor me dijo, cuando Él no ha dicho nada. Si alguien dice el Señor me dijo, perdónenme, pero si el Eterno me quiere hablar, por eso está su palabra, por eso se llama la palabra del Eterno, primordialmente. Fíjense bien. Ahí está la palabra, la revelación, escrita. Entonces yo no puedo pasar por alto la autoridad de las Escrituras. No puedo pasar por alto. Y es entonces donde hoy ocurre el gran lío, donde el Eterno dice una cosa y la gente hace lo que el Espíritu dice que le dice, pero el Espíritu no puede ir en contra de la Escritura. De hecho, dice, los espíritus de los que profetizaran sujétense a los profetas. O sea, no podemos hablar nada y hemos hablado de qué es profetizar. Cuando una persona profetiza, es cuando una persona está hablando, fíjense bien, pero no es ella la que está hablando. Es lo que le pedimos al Eterno en cada enseñanza. Acá justamente, indignamente estamos profetizando. ¿Por qué? Porque yo simplemente le pido al Eterno que me utilice como un instrumento, pero el que hable sea Él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque yo también estoy oyendo mis palabras. Estamos oyendo la palabra del Eterno, no las palabras de este inútil. Estamos oyendo la palabra de Él. Eso estamos haciendo. Su palabra. Por eso es que tenemos que ir amparados a lo que las Escrituras nos enseñan y no salirnos de lo que las Escrituras nos dicen. Ahora, cuando hablamos, y yo les comento de lo que dice la tradición oral, que de hecho la tradición para muchos se oye algo feo, así como que tradición de hombres, ya les he mencionado. Hay muchísimas cosas que no podríamos nosotros saber sin la ayuda de la tradición oral, sin la ayuda de lo que se trasladaba de padres a hijos. Una de ellas, para decirles que si no hubiese habido esa continuidad de trasladar, porque tradición viene de la palabra griega tradiere, que significa trasladar. Si eso no hubiese habido, sabe que ni siquiera Biblia tendríamos. Así se los digo, ni Biblia tendríamos. Nadie podría tener una Biblia. ¿Por qué? Porque los escritos primeros, como es la Torá, no tenía vocales. De hecho, la Torá originalmente no tiene vocales. El hebreo no tiene vocales. No tiene vocales. El hebreo es un idioma consonántico, ¿sí? Sin vocales. ¿Por qué se le agregaron posteriormente las nikudot, las vocales? Se le agregaron para aquellos nuevecitos, para que aprendieran este idioma. Para los nuevecitos, para Israel que estaba en el exilio, que ya no hablaba hebreo, para que le fuera más fácil. Los masoretas pusieron las vocales, pero no tiene vocales. Entonces, ¿cómo sabían qué decía sin vocales? ¿Cómo sabían qué decía? Tradición oral. Se trasladaba de padre a hijo. El padre le enseñaba al hijo
cómo se escribía y cómo se leía. Y así, sin necesidad de vocales. Un remanente que guardó, muy pequeñito, porque el hebreo fue una lengua muerta por muchos años. Y cuando digo lengua muerta no significa que nadie la podía hablar, sino que un mínimo la hablaba. Y allí fue cuando en el siglo XVIII, ¿verdad?, un hombre llamado Eliezer, pues vino y comenzó a darle vida, obviamente obra del Eterno, a la lengua hebrea. Y hoy en día en Israel, los periódicos, las revistas y muchas cosas, los letreros en las calles ya no llevan vocales. Ya la gente ya aprendió a leer el hebreo sin vocales, como antes. Ahora, es decir, no es fácil, por eso es que cuando se comienza a enseñar hebreo o a aprender, necesitamos vocales, porque sin ellas se necesita mucha experiencia ya para poder leer el hebreo, y en base al contexto las palabras van fluyendo solas. Es algo maravilloso. Entonces, así fue como vino las escrituras, fíjense bien, para comenzar la Torá y después los demás libros, que sin la parte oral ni siquiera tuviésemos una Biblia. Sí se lo digo. Ni siquiera una Biblia pudiese seguirles hablando de muchas cosas más. Todo y cuanto la parte oral no vaya en contra de la Torah escrita. Entonces tenemos una maravilla, tenemos una riqueza increíble en todo esto. Entonces, les digo, vamos a llegar hasta acá con esta segunda parte. Vamos a hacer una tercera parte, pero con respecto al ¿cómo se llama? Al Padre Nuestro. Al Padre Nuestro. Es importante comprender eso. Que no es solamente así por así. Hay secretos ahí. Cuando alguien recita el Padre Nuestro, no es como usualmente se piensa, porque hay veces nosotros solamente nos aprendemos cosas de memoria, pero no nos ponemos a pensar qué estamos diciendo. Entonces voy a tratar en la próxima enseñanza, que va a ser la última, sobre el tema de la oración. Y en medio de todo hemos dicho cómo orar, porque hemos explicado cómo orar. Pusimos a Job, pusimos a Abraham, pusimos al Mesías como ejemplos de oraciones. Y en eso hablamos de que para orar, para hablar con el Eterno, si queremos que nuestras oraciones no tengan un impedimento para llegar, tenemos que perdonar. Y tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Tenemos que orar por aquellos que nos maldicen. Sí. Pero para orar por ellos tenemos que perdonarles antes. Si queremos pedir bien, pida por los demás. Pida por su prójimo. Pida por su hermano. ¿Sí? Hay quienes dicen, el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues yo, para amar a mi prójimo, primero me tengo que amar yo. Bien, se oye bien lógico, ¿verdad? Bien inteligente el ser humano, para lo que no debe, ¿verdad? Entonces me tengo que amar yo, y como yo no me amo, hasta que yo termine de amarme yo, después voy a comenzar a amar. Eso no, olvídese. Si comenzamos a decir eso así, nunca vamos de verdad a hacer las cosas como son. Por eso la palabra del Eterno dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, sacar la Biblia de contexto no cuesta, pero de verdad entender lo que el Eterno quiere decirnos a nuestras mentes y corazones, en realidad no es difícil. Todo lo que tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto, como dice el Salmo 108:1, tener sed, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Y, como lo dijo el Mesías, hablando de igual, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. ¿Y cuál es la justicia? Hemos hablado tanto de eso. La Escritura establece el parámetro de justicia como vivir una vida en obediencia por amor y por fe al Eterno, guardando sus ordenanzas y sus mandamientos. Esa es la justicia. Y eso es inamovible. Y eso no cambia. Sigue siendo igual hasta el día de hoy porque Hashem no cambia. Bendito el Eterno que envió a su Hijo amado para que ahora, una vez Él muere y resucita, su Espíritu vino a nuestras vidas para que ahora lo que no podíamos hacer, ¿y qué no podíamos hacer? Alcanzar la justicia del Eterno. No podíamos. No podíamos. Solamente hacíamos las cosas en base a nuestra justicia. Pero una vez el Mesías vino a nuestras vidas, nuestra vida cambió. ¿Por qué? Porque entonces podemos alcanzar la justicia del Eterno, porque la justicia, para alcanzar la justicia del Eterno, se necesita amar al Eterno y se necesita nacer del agua y del Espíritu. Que nuestro cuerpo, que nuestra vida sea verdaderamente dedicada primeramente a las cosas espirituales, porque la ley de Dios es espiritual. Y eso lo dice el libro de Romanos, la Torá es espiritual. El hombre vendido al pecado, el hombre carnal, no comprende las cosas del Espíritu. Pero cuando nacemos de nuevo y nuestro Mesías vive en nosotros, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Baruch Hashem Adonai. Mis amados, muchas gracias, toda Rabá, por acompañarme en esta hora, ¿verdad? Llegamos exactamente a una hora del estudio, así que vamos a hacer una breve oración y ponemos esto en las manos de nuestro Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Le damos gracias en esta hora, Padre, por darnos vida, por bendecirnos, por guardarnos, aunque no lo merecemos, pero le damos gracias, Abba, por todo su amor y su bondad. Bendito, exaltado, magnificado, loado y engrandecido sea su santo nombre. Por encima de todas las bendiciones, cantos, alabanzas y consolaciones que son pronunciadas en todas las naciones en Israel, y todos decimos amén y amén. Bendito eres, Adonai, bendito sea su nombre. Le pedimos por favor que escuchen nuestras súplicas, que no se queden en el techo, sino que suban delante de su presencia y que sean puestas por nuestro amado Mesías y sus servidores en ese incensario que está en los cielos, y que suban, Padre, delante de su presencia como olor aromático, como incienso, como el besamín delante de su presencia. Gracias por escucharnos, gracias por darnos el privilegio de poder hablar con usted. No hay palabras. No hay palabras, Padre. Perdónanos. Perdónanos por nuestras faltas. Y a la misma vez nos sentimos agradecidos y nos sentimos felices. Porque tenemos al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac y al Elohim de Jacob, y al Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach con nosotros, que nos escucha a pesar de no merecerlo. Gracias por el gozo, por su paz, por su shalom. Gracias por esa alegría que ha depositado en nuestras vidas. Si no, nuestras vidas no tendrían sentido. Toda Rabá. Muchas gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Yeshua, elevamos nuestra oración y todos juntos a una decimos: amén, ve amén. Bendito el Eterno, mis amados hermanos. Llegamos a la parte final. Solamente pues invitarles para el día miércoles y
y para el día jueves. Siempre 5 de la tarde, hora de El Salvador, para continuar con lo que es casi la culminación del libro de Marcos. Bendito sea el Eterno por él. Y que nos dé vida para seguir estudiando más su palabra. Baruch Hashem. Que el Eterno les bendiga, mis amados. Un abrazo. Y Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones. De lo alto. Baruch Hashem.